predicación es muy interesante porque se titula La fe que vence. Y vamos a estar hablando de eso, cimentado en el amor de Cristo. Porque la palabra dice en Hebreos 4, 12 al 13, que la palabra es viva y cortante y eficaz, más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención y pensamiento del corazón. O sea, que es una palabra que se trata del evangelio completo, lo que está hablando el libro de Hebreos. Así que para el creyente poder estar cimentado en la fe que vence al mundo, tienes que estar viviendo la palabra, como decía la pastora, para poder ser eficaz. Y cuando usted analiza del origen de la palabra eficaz, se refiere a algo energéticamente fuerte. Energéticamente fuerte quiere decir que cuando pasa, no queda solamente más que la energía que pasa, que es el poder de su presencia. Usted se acuerda del relato del Gadareno. Ayer en el ayuno estuvimos hablando que cuando Jesús pisó la tierra de Gadara, lo primero que le dijeron los espíritus inmundos que había en el Gadareno: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Y en el original dice, ¿por qué nos atormenta? Quiere decir que la eficacia de la palabra de Dios, que es Jesús mismo, que es Dios mismo, es energéticamente poderoso. ¿Pero por qué? Porque es activo. O sea, ella tiene una dirección para lo cual ha sido creada y un propósito. Y cuando tu vida es guiada por la palabra de Dios, es activa, es energética y tiene propósito. Porque así es la palabra. Pero ¿qué va a pasar? El resultado final de todo esto es que es efectiva, para lo cual ha sido enviada. Y lo bueno de esto es que ha sido enviada para bendecir tu vida y los tuyos. Eso hace una grandísima, grandísima diferencia. Por lo tanto, tienes que entender el mecanismo y el procedimiento que usa Dios en nosotros para permitir que Dios trabaje con nosotros en la manera y forma y el tiempo que Dios quiere trabajar con nosotros. Hacer admisión de esta verdad ya de por sí es una ganancia de su palabra en nosotros. Por lo tanto, estamos en una posición activamente, energéticamente positivo a lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo admisión de lo que Dios quiere para tu vida. Y la palabra dice claramente que las cosas de Dios para sus hijos son buenas, agradables y perfectas. Ahí tiene la versión de lo que significa la palabra de Dios. Buena, agradable y perfecta. Así que cuando entendemos este mecanismo y hacemos admisión de esta verdad que trabaje para nuestra vida, ¿qué va a suceder? 5 cosas importantes antes de entrar en la predicación que de manera introductoria quiero dejarle meridianamente claro. ¿Qué va a suceder cuando hacemos esta admisión de esta verdad para nuestra vida? Que la revelación del Espíritu Santo en nosotros cada vez va a ser mayor y vamos a llegar a escuchar a Dios continuamente. ¿Por qué? Porque ya no hay verjas almáticas de conceptos equivocados del hombre que no le permitan entender y escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, usted va a poder obedecer, que tanto se ha dicho en esta mañana, sin tener contradicciones y quejas que el mundo le va a imponer en su mente. Porque claramente entendemos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O sea, el mundo se va a oponer que tú vengas a recibir de Dios. El mundo te va a decir no vayas a la iglesia. El mundo te va a decir no pierdas el tiempo. Mira que hay este problema en la familia. Mira que hay otra situación acá. Mira que está pasando aquello. Mira que está lloviendo. Mira que la inundación. Que si el carro se te daña, que si te desviela, te vas a quedar a pie. Etcétera, etcétera. ¿Cuánto más mentiras se puede inventar el diablo? ¿Qué sé yo? Montones. Pero tú dijiste, yo voy a ver al que tiene el poder. Yo voy a ver al que activamente trabaja por mí. Yo voy a ver al que está sentado a la diestra e intercede por mí. Yo voy a ver a aquel cuya palabra siempre ha sido lo misma y no tiene sombra de variación ni mudanza alguna. Yo voy a encontrarme con el caballero de la cruz.
Y eso es lo que tenemos que buscar, hermano, porque el mundo te va a decir, no, no vayas, está lloviendo, tu hermano necesita que tú le ayudes ahora, el vecino se le está inundando la casa, aquella te llama para que le lleve un plato de comida, y te va a decir un montón de cosas para que tú no llegues a recibir la palabra que es viva, cortante y eficaz más que una espada de dos filos. Y eso te lo va a decir siempre, porque esa es la guerra que tenemos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú decides que esta palabra penetre en ti hasta el tuétano de los huesos, de tal manera que discierne toda intención y pensamiento del corazón, hay una segunda cosa que va a resurgir en ti, que es una liberación de toda la opresión que te impide adorar y vivir la vida abundante que Él ganó por ti en la cruz del Calvario. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a residir en ti, hay una programación profética diseñada para tu vida y para los tuyos. Y cuando tú interrumpes el plan de Dios, se interrumpe el plan profético de tu familia y de tus hijos. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza del hogar. Y si tú eres la cabeza del hogar, Dios te va a pedir responsabilidad a ti como patriarca de esa responsabilidad. Y si no estás casada como matriarca, que tiene que asumir los dos roles, también Dios te va a pedir consecuencias de lo que estás haciendo. Te va a pedir resultados de por qué no estás viviendo la vida abundante que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Porque lo pagó por ti, pero también lo pagó por tu descendencia y por todo y cada uno de nosotros. De tal manera que deudores somos de lo que Él hizo. Y tenemos que entender que esa debe ser nuestra posición siempre. ¿Qué va a suceder cuando tú permites que la palabra pueda penetrar hasta el tuétano de tus huesos y te transforme, te libere, te sane, te restaure y te reconcilie? Va a suceder una tercera cosa importante, que la paz en medio de cualquier situación que te da no va a permitir que te saque del camino de la verdad y la vida que es Él. ¿Por qué? Porque pueden venir la tormenta y las pruebas y lo que sea, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento humano va a ser tu sitial. Yo le comentaba en el ayuno que cuando el pueblo hebreo estaba en el medio del desierto y lo picaba una serpiente, Dios le dijo a Moisés, vas a poner un asta con una serpiente y me van a mirar a mí. Y esa serpiente venenosa que los matará en segundos, no morirán. Y hay una similitud que tenemos que ver ahí. Nosotros vivimos en un mundo de serpientes, en un mundo de oscuridad, en un mundo de maldad. Y cuando miramos a Cristo, simbología de la serpiente, que sana, que libera, que transforma. Por eso usted ve en el caduceo médico que hay una espada rompiendo a la serpiente por el mismo centro. Significa la enfermedad y toda obra de maldad. Porque en el original los médicos peleaban contra los brujos, contra la hechicería. De ahí que sale el nombre de la farmaquea, que significa brujería. Señor. Cuando permitimos que esta palabra penetre en el tuétano de nuestros huesos, no solamente vamos a tener la paz en medio de la adversidad y de las tormentas y de las pruebas, porque vamos a seguir mirándolo a Él como el pueblo de Israel miraba a la serpiente cada vez que una serpiente lo mordía, que era venenosa. Dados del amor que echa fuera todo temor, porque vamos a ser impregnados del poder del Espíritu de Dios, que va a cortar, porque va a partir el alma y el espíritu, y al partir el alma y el espíritu va a separar del alma aquellas cosas que tienen que ser limpiadas por la espada de la palabra de Dios. Y vamos a ser entonces sellados con el verdadero amor que echa fuera todo temor. Y nunca jamás tendrás duda de hacer lo que Dios te manda hacer. No cuestionarás, no dudarás, sino que obedecerás. Y el quinto principio, que es importantísimo también, es que el plan de salvación quedará sellado en ti para siempre. Y esto sí que es grande. Una cosa te lleva a la otra. Teniendo esta introducción, vamos a buscar el libro de Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Y vamos después a buscar Hebreos 4, 12 al 13, aunque se lo acabo de decir de memoria, quiero que usted lo marque en su Biblia. Lucas 8, 22 al 25. Lucas 8, capítulo 8 de Lucas, versículos 22 al 25. Lo ponemos en pie en reverencia a Dios,
Porque imagínense, si usted va a un tribunal y cuando entra el juez se pone de pie, ¿cuánto más a nuestro Señor le debemos rendir toda reverencia? Que se la merece por demás. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y los discípulos partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Aquí se refiere que Jesús se durmió en la barca. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Quiere decir, se estaban llenando de agua. Se estaba hundiendo la barca. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. O sea, se planchó el mar. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Qué interesante, ¿verdad? Vamos a buscar Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, capítulo 12. Hebreos 4, capítulo 12. Digo, versículo 12, perdóname. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. ¿Lo tienen ahí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra es contundente, hermano. Usted no puede hacer nada que Dios no sepa. Usted no puede engañar a Dios porque Dios conoce su pensamiento. Usted quiere aparentar una cosa, pero Dios conoce lo que usted quiere aparentar. Si usted quiere poner una careta de apariencia, Dios conoce lo que hay detrás de la careta. Porque el evangelio es así. Estamos desnudos delante de Él. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a bien entender esta palabra. De tal manera que podamos entronizarla, internalizarla, hacerle una vivencia testimonial de un estilo de vida, de corrección, porque Padre, tú nos amas, por lo cual tú nos corriges, pero tu corrección ha de ser para bien, porque al final será para vida eterna y salvación. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor. Vemos que estos discípulos estaban viajando con Jesús en la barca de la ribera occidental de Galilea, ¿verdad? Usted leo los relatos de dónde sale. Pues viene de Galilea y va hacia la ribera oriental, ¿sí? Al otro lado contrario. Por lo tanto, cuando tú navegas al otro lado, siempre te encuentras los vientos de frente. Los vientos de frente a la barca hacen que suba y baja, pero usted sabe que al romper la ola, se chispea y se mete hacia adentro de la barca. Cuanto más alto sea la ola, más alta la presión del viento, más agua se desplaza y el agua entra dentro de la barca. Pero él le dice, pasemos al otro lado. Porque cuando Jesús te dice, en medio de la prueba vas a salir bien y vas a pasar al otro lado, es porque así va a ser. Porque Él es Dios y no se equivoca. Y vemos como Jesús está tan seguro de esa palabra, vamos al otro lado, que en el versículo 23 vemos aquí que Jesús se duerme, aparentemente se duerme, porque el que guarda Israel no se duerme.
Lo que pasa es que la naturaleza del cuerpo carnal en la cual vivía era semejante al de nosotros y durmió y descansó. Entonces, si él tenía, aquí hay un paralelismo que tenemos que aprender. Si él dijo, pasemos al otro lado y estás en medio de la tormenta, tú haz lo que te corresponde. Si te corresponde descansar para ser fortalecido, descansa para que seas fortalecido, pero cree la palabra, porque ciertamente pasarás al otro lado. No importa la tormenta que tengas, no importa la prueba que tengas, no importa la enfermedad que tengas, no importa lo que sea, vas a pasar al otro lado. Porque ya Él lo dijo. Y si Él lo dijo, así será. Y ese versículo 23 me llama mucho la atención porque Él estaba dormido. Y usted dice, ¿será que a Dios no le importa lo que me suceda? No. Nada que ver. Todo lo contrario. Él demuestra confianza para que tú tengas certeza de que su palabra se cumple y descanses en ella. Su palabra nos dice a nosotros, venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Quiere decir que si Él pelea por ti, tú puedes descansar, que esa batalla está gana. Y ese descanso emocional te va a dar a ti la potencia de que tu fe va a crecer cimentado en lo que está pasando hoy en día. No hay ninguna tormenta o prueba que no tenga un propósito de bendición para tu vida. Ahí todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para lo cual han sido llamados. Eso somos tú y yo. Y si la palabra lo dice, nosotros tenemos que creerla en fe, porque estamos caminando en el orden de Dios. Y si estamos caminando en el orden de Dios, Él es el que tiene las consecuencias a favor de nosotros caminar a favor de la palabra de Dios. Así que Jesús mostró su humanidad, similitud del cuerpo de nosotros en medio de la tempestad. Aquí se nos dice en el versículo 23 que vino una gran tempestad. Y cuando usted busca el significado original, no es una tempestad cualquiera, es un huracán. Un huracán. Eso dice el original, huracán. Un huracán sabemos que de acuerdo al conocimiento científico que tenemos, tiene que tener viento sobre 150 millas. Eso es un huracán. Eso en el mar es terrible. Soplan 50 millas y nadie puede navegar. Imagínense un viento sobre 150 millas. Imposible. Imposible de navegar. Para el hombre es imposible. Pero Jesús, los imposibles, los vuelve posibles. Por eso Él estaba dormido. Por lo tanto, los discípulos cuando decían, es que tú no estás viendo que nos estamos hundiendo, se están negando, se está llenando de agua, se está hundiendo el barco. Y a lo último lo llaman y tú dices, pero ¿y por qué este hombre está dormido? Y te choca. Tú dices, pero es que a Él no le importa entonces lo que está pasando. A Él sí le importa. Lo que nos está enseñando es que en medio de la tormenta descansemos. Que en medio de la tormenta hagamos lo que Él dice y descansemos en paz. Que nuestras emociones sean controladas. Que busquemos descansar como Él durmió en medio de la barca. Porque si Él te dijo que tu prueba va a pasar y tiene tiempo de expiración, pero tiene materia para aprendizaje, parte del aprendizaje es que descanses en Él. Y tenemos que aprender eso. Entonces los discípulos asustados, en el versículo 24 vemos, le dice, Maestro, despierta, que perecemos. O sea, nos estamos hundiendo, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Al despertar, Él viene y reprende al viento y ese huracán cesa. Pero antes de eso, Dios permitió que el hombre vea su limitación de tal manera que cuando él se ve frente a la muerte, puede reconocer que hay alguien que es más grande que la muerte. Porque Él pagó el precio de la muerte en la cruz del Calvario y mató a la muerte con su propia muerte. Entonces, esto lo entendemos teológicamente bien chévere, pero cuando nos toca aplicar nos volvemos una porquería. Y eso es lo que Él quiere que aprendamos. Sí, porque
Satanás no podía matar a Jesús, pero los discípulos eran mortales y podían morir, ciertamente. Pero lo que los discípulos no sabían es que andaban con el maestro. Y ese maestro tenía el poder de cambiar cualquier situación. Cuando tú te arrepientes, cuando tú caminas en el orden de la palabra, Él pelea la batalla por ti. Y la cosa cambia. Los discípulos todavía no habían aprendido eso porque no tenían el Espíritu Santo que ahorita les voy a hablar. Y por eso ellos se desesperaron y casi pierden la tabla y gritaban: Maestro, ¿tú no ves que perecemos? Oye, nos morimos y tú dormido. No entendían, pero tenían razón para no entender. Nosotros como iglesia neotestamentaria tenemos el entendimiento, tenemos la autoridad y tenemos la herramienta para entonces, en lugar de llamar al maestro, decirle a los vientos que se calmen, a los vientos que se detengan, a la obra de maldad que se rompa, porque tenemos la autoridad. ¿Y por qué tenemos la autoridad? Porque tenemos la fe que vence al mundo, y de eso vamos a hablar ahorita en el chat. Quédese con ese concepto nada más y agárrelo por parte, porque esto es para crecimiento y gloria de su nombre en nuestra vida. Así que Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y ellos, atemorizados, dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? O sea, todavía ellos no habían entendido quién era el maestro. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se preguntan esto? Pues sencillo, se lo preguntan porque no han entendido todavía, viendo los milagros de los panes, de los peces, de resucitar muertos, de libertar endemoniados, de sanar a enfermos y de hacer tantas cosas con Jesús. Veían, pero no entendían. Nosotros tenemos la bendición de que tenemos las escrituras del Antiguo o el Nuevo Testamento, y de ahí se desprende la revelación para entender los mecanismos que Dios tiene para nuestra vida y cimentar la fe en el amor que echa fuera todo temor. Por eso yo le digo a alguna gente que van conmigo a consejería: usted necesita volverse a convertir, porque todavía usted no ha entendido la cruz. Y aquí todos los que han sido bautizados aquí pasan por esto, por eso mismo que les voy a explicar hoy. No es que usted tenga que hacerlo. Hay gente que lo tiene meridianamente clara. Pero hay gente de afuera que la iglesia no es cristocéntrica y no le explican las cosas como tienen que ser. Y cuando vienen las tormentas y cuando vienen las situaciones, no saben qué van a hacer. Y lo que hace es que se van huyendo. Se van huyendo de la presencia cuando al revés tiene que ser buscar de la presencia. Pero es porque no le han enseñado lo que es correcto. Y es importante que nosotros aprendamos lo que es correcto para practicar lo que es correcto, que es el evangelio completo como está escrito. No es como alguien dice, o cualquiera quiera decir, o disparate que usted vaya a predicar, que hay un montón por ahí. Es como está la palabra escrita aquí. Porque esto no tiene sombra de variación ni mudanza alguna. Y no se equivoca. Es como está ahí. Cuando usted lee Hebreos 4:12 al 13, que lo acabamos de leer, usted puede visualizar que aquí está la respuesta de los discípulos, porque ellos se alteraron y dijeron: Maestro, ¿no ves que perecemos? ¿No ves que nos estamos muriendo? ¿No ves que nos estamos ahogando? ¿No ves que los vientos contrarios donde tú nos mandaste es un suicidio? Todo eso pasa por la mente de ellos. Y el ser humano con un cuerpo similar al de él también se pregunta: Señor, pero tú no ves que esta prueba que estoy pasando es fuerte. ¿Y sabe por qué se torna fuerte? Porque dejamos de mirarlo a Él. Tan pronto lo visualizamos a Él, como le decía el otro día a ustedes, a los de Árboles de Justicia, cualquier problema que tú tengas, por grande que sea, tú tienes la capacidad de decidir si tú te ofendes o no. ¿Por qué? Porque cuando tú miras esa cruz y Él volverá, tú dices: lo que pasó ahí no es nada comparado con lo que pasó conmigo. Tú tienes el poder decisionar de perdonar para ser perdonado.
Y al ser perdonado eres bendecido. Y al ser bendecido formas parte de la herencia inmarcesible e incorruptible de los santos. Porque esa es la iglesia que Él viene a buscar. Una iglesia que no tiene pliegues, que no tiene ataduras de orgullo, ataduras de murmuraciones, ataduras de ser transparente, ataduras de obedecer la palabra de Dios. Una iglesia sin mancha. Apocalipsis lo dice, esa es la que yo vengo a buscar. Esa es mi novia. Porque Él nos está preparando para eso. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. Si tengo esta situación, hablarla y resolverla. No callarla y tragarla. ¿Por qué? Porque entonces tu barca, que es este cuerpo, templo del Espíritu Santo, se hunde de la misma basura que se está hundiendo la barca de los discípulos, que es el agua. El agua pesa muchísimo. Pero yo te quiero decir que los problemas que tú nos enfrentes, cada vez que pasa más tiempo, pesan más. Y te hunden en un mar emocional que te destruye y te aleja de la presencia de Dios. Utamai sotalajai tamai. El Señor le está hablando a ti, al pueblo, te estoy hablando a ti, dice el Señor. No calles tu dolencia, que por donde mismo entró el dolor tiene que salir, porque yo soy el que sano, yo soy el que libero, yo soy el que hago corazones nuevos, yo soy el que restauro tu mente, yo soy el que te pongo en la peña sólida a vivir. Usutamaha. Hagan caso a mi palabra, dice el Señor. Ututa, porque quiero glorificarme en ustedes, dice el Señor. Gracias, Señor. Así que podemos entender que estos discípulos no tenían la capacidad del conocimiento para desarrollar una fe. Pero aún así, Dios le permitió que pasaran por esa situación con el firme propósito de que se cimentara en ella una verdad que fue aprendida de una manera abrupta y tal vez fuerte a través de la barca. Cuando entendemos Hebreos 4, capítulo 12 al 13, y nos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjate que eficaz significa enérgico, significa activo y por lo tanto efectivo. La palabra que es enérgica, que es activa y que es efectiva es la palabra de Dios que cimenta la fe en nosotros a través de entender lo que es el amor de Cristo que echa fuera todo temor. Fíjense que el vocablo griego logos es usada para referirse a las Sagradas Escrituras, el logo. El rema se refiere a algo dicho o hablado que tú lo recibes como una promesa o una palabra para tu vida. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo aquí para tú entender esto? Que cuando enfrentas una necesidad, una tempestad, una tormenta, la dificultad que sea, tú puedes confiar en las promesas que hace un rema en tu vida y te conviertes entonces en un arma poderosa del Espíritu contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:12 te lo dice de esta manera: tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La autoridad completa a nosotros viene por vivir la palabra completa, no una parte de la palabra y otra no, viviendo la palabra completa. La palabra completa es el evangelio completo. Y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, puede hablar al alma del creyente y despertar la fe que necesita. Entonces, eso va a hacer que haga logos. Y ese logo hace rema en el creyente, activando la fe. Mírelo aquí. Mire lo que estoy explicando, porque parece como algo dificultoso de ver, pero nada que ver. Nosotros somos un ser tripartita. Nosotros somos un cuerpo, un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Ser tripartita es la firma de Dios en nosotros. Esta parte que está aquí es el cuerpo. Todo está en el cuerpo, pero esta parte que está aquí es la mente. Y la mente la hemos dividido en tres partes para poder entender el proceso de Dios.
Está Elite, que es la parte animal, es la parte que nos preserva a nosotros, que nos hace como instinto animal protegernos. Es la parte autonómica de nosotros, es la parte que funciona automáticamente. Si usted va a caminar, tú no le dice al cerebro, voy a tirar el pie derecho para luego el izquierdo. O si usted es izquierdo, tirar el izquierdo primero y derecho después. No, usted lo hace automático. Me echo la comida en la boca y mastico. No pienso que tengo que masticar porque eché la comida en la boca. Claro, las personas que tienen accidentes cerebrovasculares hay que decirle, mastica que tienes comida en la boca y empiezan a masticar. Pero usted y yo no tenemos ese problema. Porque funcionamos automático. O sea, que es la parte de supervivencia. Es la que te dice, oye, hay un barranco ahí, no te pegues más para allá porque si repara te mata. Y tienes la sobrevivencia. Y no te metes ahí. Pues es una parte autonómica que Dios la creó para protección de ¿qué? De este templo. Templo del Espíritu Santo. No te lo marque. ¿Por qué? Porque coge riesgo de enfermedades como hepatitis, pero la gente se lo marca por falta de conocimiento. Se tatúan el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Está la segunda parte, es el ego, el ser aquí en el ahora. Es la parte consciente que está en nuestra mente, donde están nuestras actitudes, donde está la voluntad. Y dentro de la voluntad rendida a Cristo, entonces entramos en la fe. Y la fe se va a fundamentar en conocer el amor de Cristo, que es la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes lo que es la cruz del Calvario verdaderamente, tú entonces entiendes el supremo amor de Cristo por nosotros y por su iglesia, que estuvo dispuesto a encarnar en un cuerpo similar al tuyo y morir muerte de cruz, volviéndose una bola de carne. Usted no quiere imaginar la dolencia que tuvo que haber pasado ese cuerpo. Aparte de las emocionales, aparte de la dolencia física, se sometió. Siendo rey puro, limpio y sin mancha, decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. O sea que Él se convirtió en pecado, siendo limpio, puro y sin mancha. ¿Para qué? Para vencer ¿qué? El pecado. Para vencer finalmente la muerte. Para vencer ¿qué? Las enfermedades. O sea, para vencer todo lo que el hombre no podía vencer, Él se sometió, siendo hombre, limpio, puro y sin mancha, rey, no importándole lo propio, se sometió a morir por nosotros. Y estando aquí consciente de todo esto, para que esta fe pudiera crecer en el amor de Cristo. Cuando la fe es cimentada en lo que Él hizo por ti, y las experiencias y las tormentas salen victoriosas porque descansaste en Él, le dices, maestro, estoy descansando en ti. Entonces Él se glorifica y pues, sin lugar a dudas, tu prueba va a ser acortada. Porque entonces Él consigue el objetivo que Él quiere de tu vida, que es tu corazón para Él. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para adorarle, para exaltarle, no para vivir como nos dé la gana. Y Él quiere que de todo bien disfrute, pero lo pongas primero a Él. Cuando tú lo pones primero a Él, entonces Él se glorifica en tu vida. Porque de Él es la gloria y el poder. Fíjate que Él le enseña a orar a los discípulos. Le dice, maestro, ¿cómo oramos? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que es decir, a los que nos hacen daño. Mas líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y sigue diciendo, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué Él hizo aquí? Él perdonó toda esta área pecaminosa cuando nos rendimos la voluntad a Él. ¿Por qué? Porque necesitamos, para poder rendir la voluntad a Él y crecer en la fe y entender el amor de Cristo, permitir que el Espíritu Santo, como dice Hebreos 4, 12 al 13, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón, se ha limpiado. ¿Cuánta gente viene al Evangelio queriendo vivir a su manera, on my way, decidiendo como yo quiero, porque a mí me gusta, porque yo sé, porque... No, espérate. No es que tú sabes, no es que a ti te gusta, se trata de que lo que quiere hacer Dios con tu vida es salvarte. Y nada de lo que tú puedas hacer fuera de Dios podrá ser salvo. Entonces, cuando entendemos esto, que el Espíritu Santo parte el alma y el espíritu, es porque ha entendido que la deuda de la muerte ha sido pagada y tú te conviertes en ser eterno.
Y cuando este cuerpo muera y vuelva de donde vino, o nos lleven al arrebatamiento, tu cuerpo espiritual subirá, porque esta parte que está aquí, que son tus emociones, que es tu alma, que va a conformar el cuerpo espiritual, va a subir delante de él. Este no va a subir, porque este tiene que morir para que este crezca y subir a él. Entonces, cuando nuestra alma es limpiada a través de la palabra, nuestras emociones, que muchas veces son inconscientes, que alteran el estado consciente real aquí para tomar decisiones equivocadas, va a ser limpiada. Entonces hay pureza e integridad de palabra, obra y pensamiento, y te conviertes en un ser humano espiritual cuya voluntad está rendida a Dios. Y cuando tú estás en tu voluntad rendida a Dios, tu fe se torna poderosa y el amor por Cristo se manifiesta hasta que sale por los poros, porque el que comanda tu vida se llama Espíritu Santo. Pero no es a media, es completo, porque Él lo quiere completo. Él no quiere nada a media. O sea, que tú estés bien aquí y salgas por ese parking para afuera, hacer lo que te dé la gana. No, no. O mañana empiezas otra vez a caer en la basura. No, 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 no. O es completo o es nada. Aquí no hay términos medios. Y por eso el pueblo de Dios tiene que entender que tiene que rendirse totalmente y dejar la ira, el coraje, las depresiones, las frustraciones, la ira, la contienda. Deja que Él te limpie. Como me limpió a mí. Porque aquí yo no puedo decir que yo vine limpiecito, yo vine más sucio que muchos de ustedes. Pero yo le dije sí y amén. 7 años el bisturí de Espíritu Santo en mí. 7 añitos de prueba y todavía siguen. Pero yo le doy la gloria al Señor. Y lo sigo amando cada vez más. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más le conozco, más sé que no sé nada. Y me metí a escudriñar la escritura, hice mi doctorado y más cosas, ¿sabe qué? Sé que no sé nada. Y lo digo con humildad. ¿Por qué? Porque esa es la actitud correcta que tenemos que tener para que Él nos siga taladrando, nos siga quitando la ira, los corajes, las depresiones, las frustraciones, la negatividad, la culpa. Y por ahí para abajo podemos seguir la lista que llega al piso. El orgullo, la altivez, el creerse saber. Que yo fui, se convirtieron 30,000 de un cantazo y fui a la iglesia allá de los judíos. Hombre, no. Tú no haces nada. Siervo inútil eres si no tú usaras. Tienes que darle la gloria siempre a Él. Porque de eres. Y por su misericordia estamos aquí. Así que cuando analizamos bien esto, hay algo aquí que se cimenta en la fe que se llama amor. Y ese amor que conscientemente lo podemos analizar y ver, entonces echa fuera todo temor. Y esta cosa que se llama miedo desaparece. Porque el miedo viene desde el pecado original. El pecado original fue de Adán y Eva y tuvieron miedo. Pero antes del miedo hay algo que se llama rebelión, que fue lo que lo hizo cometer el pecado para que después tuvieran conscientemente miedo. Y ese miedo en nosotros produce algo que se llama espíritu de control. Pero cuando el maestro estaba en la barca durmiendo, el que tenía el control era el maestro, no los discípulos que sacaban el agua. Ellos no eran. Era el maestro. Porque el maestro tiene control de cuánta agua en cada ola iba a entrar allí. Cuántos centímetros de agua iba a entrar en esa ola a la barca. Y cuánto era el límite que ellos podían resistir antes de llamar al maestro y rendirse a la voluntad del Padre. Cuando tú estás en medio de la prueba, tú sabes que Él está parado en el botón de la temperatura del horno. Y Él sabe hasta dónde lo tiene que subir para que tú entiendas que Él es el maestro. Es un aprendizaje, pero va a depender de nosotros ese aprendizaje para que entonces la ira, el coraje, las depresiones, las frustraciones, la negatividad y la culpa que incrimina tanto a la gente desaparezca. Porque si Él dice en tu palabra que todos los pecados fueron perdonados y Él no se acuerda de ellos, ¿qué haces tú viviendo con la mochila del pasado? Para correr la carrera hacia el futuro. No vas a llegar nunca. Si todos tus pecados fueron perdonados y tú dijiste de hasta aquí pasa la raya, no más pecado, ya se borró. Porque la deuda ya Él la pagó. No te lo acaban de decir en adoración. Entonces si Él pagó la deuda, ¿qué hacemos arrastrando lo del pasado? Lo que estamos es mirando para atrás. Y póngase usted a correr y mirar para atrás a ver si no se va a caer. Se va a caer rápido.
Tiene que despertar. El amor de Cristo te hace cimentarte en una fe verdadera que echa fuera todo temor. Y toda esa negatividad y esa resistencia y esas verjas almáticas a aceptar esto del evangelio, aquello sí, esto no, aquello sí, esto no, esto también, esto aquello no, aquello sí y esto no, se acaba. El evangelio es cierto y verdadero de principio a fin y tenemos que vivirlo. No es aprendérselo de memoria y venirlo a recitar como un versículo poético, es vivirlo. Que tú des testimonio de que eso vive en ti. Porque el que te va a juzgar conoce el pensamiento y desnudo de él estamos. No es que tú le digas esto, aquello y lo otro y te veas más bonito y más bonita y chévere. No. Tú no estás engañando a nadie. Tú te estás engañando a ti misma o a ti mismo, varón. Porque a Dios no lo puedes engañar. Si quieres salvación, tiene que ser al estilo de Dios. No al estilo que a mí me parece, o tal vez se me vea más bonito, o a mí me gustaría, o que tú sabes que no, es como dice Dios. No es como yo diga, estás equivocado, es como dice Dios. Porque el que habla es Dios. Yo repito lo que Él me da. Yo no invento aquí nada. Tampoco le paso la mano al pecado. Soy benévolo, soy amoroso, lo ayudo, pero tú tienes que venir a buscar la ayuda. Todo consultorio médico espera el paciente, no sale el médico a buscar el paciente allá. A menos que sea una emergencia, que esté partida la pata, entonces hay que correr porque hay que parar y enyesar en lo que se hace la operación o inmovilizarla. Pero esa no es la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente, como buches, tragan el pecado y lo hacen parte de su vida. Entonces cogen coraje con Dios cuando le mandan a hacer las cosas, porque no están limpios, hay verjas. Y esas verjas almáticas están ahí en su inconsciente, que afloran al consciente porque esto se comunica. El inconsciente pasa al consciente porque cuando usted proyecta una mala experiencia y ve algo que se le parece a ese pasado, usted identifica ese pasado y lo hace consciente del presente y entonces juzga mal. ¿Por qué juzga mal? Porque está jugando con una fotografía del andamiaje de la vieja criatura, no de la nueva. Y esa vieja criatura tienes que ser eliminada de tu vida para que entonces puedas caminar en la libertad que Dios quiere que camine. Porque de otra manera no puedes caminar en la libertad de Cristo. De otra manera no puede haber una comunicación porque hay una estática que se mete por el medio y no te deja escuchar la voz de Dios. Y mucho menos cumplirla. Pero cuando tú dices, yo rindo mi voluntad a Cristo, entonces ya no tengo miedo a sobrevivir, porque ahora vive Cristo en mí. Y por lo que yo sé, Cristo todavía no ha muerto, está vivo. Y yo estoy vivo en Cristo y muerto a la vida pasada. Yo soy nuevo en Cristo y yo sé que no moriré. Y el miedo a sobrevivir desaparece. Dame un poquito de agua. Esto es un mecanismo que usted tiene que entender. Porque cuando usted se retrata en esto, y esta es la parte del ego, esto es lo que yo soy, esta es la careta que yo presento, esto es lo que yo quiero que la gente vea, pues entonces que vean a Cristo. Esta parte que es el ego, superego, que es la parte inconsciente, es donde se alberga la personalidad que se formó de la antigua criatura. Si me hacen algo, yo me voy a desquitar. Si este me la hizo, yo me voy a vengar. Si no me voy a vengar, voy a ver dónde va a reparar para acusarlo y crearle un complejo de culpa. Esa es la vieja criatura. Ah, está liderando, vamos a ver dónde está fallando, porque yo llevo más tiempo y todavía no estoy liderando. Déjame ver. Y empiezas a examinar y a cuestionarte y a preguntar en lugar de obedecer y de buscar el rostro de Dios. Porque todos tenemos ministerio. No se crea. Aquí todo el mundo, todo el que viene a Cristo tiene ministerio. No hay ninguno que ya se haya llamado por Él a hacer nada. Eso solamente está en una cabeza hueca que carece del conocimiento de la verdad. Todo el mundo tiene ministerio. ¿Qué va a pasar cuando tú permites que el alma sea limpiada? El espíritu de control
que es algo que los puertorriqueños tienen que aprender a soltar porque se ve mucha patología espiritual en esto. Desaparece. Nuestra cultura puertorriqueña, hermano, tiene un problema serio con esto. ¿Y sabe por qué tiene un problema serio? Porque el hombre no hace el rol patriarcal que le corresponde. Y la mujer, al no hacerlo, asume este rol. El rol patriarcal. Y al realizar el rol patriarcal, la familia se cría con miedo, inseguridad, porque se sale del orden de Dios. Lo que se sale del orden de Dios provoca miedo, porque vuelve al pecado original de Adán y Eva. ¿Por qué Adán permitió que Eva lo sedujera y cometiera el pecado? Porque él no asumió el rol correcto del patriarcado. Que es lo mismo que pasa en la familia puertorriqueña. El patriarca no asume el rol correcto, la familia se sale de orden. Aquí está el resultado, miedo. ¿Y que dónde van a buscar resolver el miedo? En la droga, el alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. En toda la porquería. Hasta en el homosexualismo. Porque busca un hombre que lo represente, un hombre que lo cuide. Se mete homosexual. Y yo no estoy justificando el pecado, pero quiero que usted entienda el mecanismo. De ahí se origina todo. Todas nuestras enfermedades se originan espiritualmente. Y se manifiestan en un cuerpo, porque es la tarjeta somática, es donde se puede manifestar la enfermedad. El espíritu no se enferma, el alma se daña. Y aquí está el problema. Cójase cualquier ejemplo, los corajes descontrolados. ¿Por qué la gente le da coraje a cualquier cosa? Porque no ha sido redimido, no ha sido entregado el daño que le hicieron, y cualquier cosa que ellos sientan molestia lo van a manifestar con ira y coraje. Ira es un coraje desmesurado. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que a la larga esto te va a enfermar. Y va a estar en una de las patologías que se la está explicando el doctor, muy bien explicada los sábados aquí. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque necesita sanar. Y al no sanarnos, eso va a ser parte de lo que se va a manifestar en una futura enfermedad. Las frustraciones. Es usted creer una cosa y asumir algo que usted entendió que debió ser hecho y no es, y entonces lo hace de admisión como una frustración. Pero es que posiblemente usted no tiene el foco puesto donde tiene que estar. Y es frustrado, despiértame a Carmen allí, es frustrado por las situaciones que está viviendo en la vida. No está prohibido, sé que el cansancio y estás orando, yo lo sé, tranquila. Pero que no quiero que pierda la explicación. La negativez y la culpa es algo que el mundo lo tiene amarrado. Eso no va a salir, eso es imposible, porque ya dijeron lo que va a pasar, y el juez dijo, y aquel dijo, y la policía escribió, etcétera, 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 y usted no puede creer que tiene un Dios poderoso que puede convertir el imposible posible. Y tiene dificultad para creerlo. ¿Por qué? Porque la negatividad y la culpa que está en su cabeza no le permite escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué no le permite escuchar la voz de Dios? Porque la tiene llena de la basura del mundo. De la basura del mundo. Y nosotros como creyentes tenemos que limpiar nuestra alma con la palabra de Dios. Hebreos te lo dice, mira, esta es la palabra de Hebreo. El Espíritu Santo, que es la espada de dos filos que corta el alma y el espíritu, y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Porque más bien estamos desnudos delante de Él. O sea, nosotros no podemos engañar a Dios, ni decirle a la gente esto, aquello y lo otro, y mentirle, sabiendo que Dios sabe la verdad. Pero ¿qué va a pasar cuando tú decides no hacer la voluntad de Dios? Vas a crear dudas en tu mente. La duda es el peor enemigo que hay, porque es contra la fe. La duda es contraria a la fe. Es semejante a la ola del mar que va y viene y nunca se estabiliza. Es como la puerca que vuelve al fango o la perra que vuelve al vómito, como dice la palabra. Nosotros no podemos permitir que la duda tome lugar en nuestra mente. Porque la duda te va a robar la bendición, no solamente de tu salvación, sino de vivir la vida abundante que Dios quiere que tú vivas. Esa duda no puede existir. Tú tienes que
cimentar esa duda, echarla afuera y cimentarte en la verdad de Cristo para que tu voluntad rendida a Él pueda permitir que tu fe sea aumentada sabiendo el pago final que pagaron por ti, que demuestre el amor máximo que cualquiera pueda tener por ti. O dígame usted, siendo usted un borrachón, un transgresor, un deudor, un malhechor, un abusador, un asesino, Dios lo perdonó. Si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlos? Estoy hablando de una cosa muy seria, porque es muy fácil juzgar de afuera. Ah, pero yo nunca me he metido droga. Ah, pero yo nunca he sido alcohólico. Ah, pero yo nunca he sido prostituto. Y usted juzga. ¿Sabes una cosa? Que con la vara que tú juzgues, con esa misma vara serás juzgado. Y Jesús nos juzgó. Pero ¿sabes qué? Estamos en la época donde el evangelio te va a juzgar. Esa palabra de Dios es la que te va a juzgar. Porque el evangelio completo es Dios mismo. Así que tenemos que guiarnos por ese evangelio y dejarnos de bobería. Llamamos un ayuno y lo que vinieron, ¿cuántos fueron? Como 10 o menos. Y la palabra que Dios trajo ese ayuno fue poderosa. Yo sé que hay algunos que no pudieron venir por razones muy válidas, pero también hay otros que se quedaron en la casa. Haga el esfuerzo, porque este caballero que está aquí pagó el precio en la cruz del Calvario. Y cuando lo tenía que hacer en Getsemaní, porque él murió en Getsemaní, le dijo: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Jesús le dijo: mi voluntad es esta. Paga el precio por los transgresores, paga el precio por los pecadores, paga el precio por los malhechores, paga el precio por el drogadicto, paga el precio por el alcohólico, paga el precio por la prostituta, paga el precio por toda la obra de maldad. Limpia a la humanidad, que de un solo sopetazo lo voy a limpiar. Y lo hizo muriendo en la cruz del Calvario. Y si Él tuvo ese amor por nosotros, somos deudores de ese amor. Y si somos deudores de ese amor, yo le pregunto a usted, ¿qué estamos haciendo para pagar esa deuda? Porque ¿sabes qué? Dios es tan perfecto y tan perfecto que al pagar esa deuda recibes la salvación. ¿Cómo te cae? Recibes la salvación que Él ganó para ti. ¿Tú sabes lo que es eso? Que viviendo la vida abundante que Él ganó, de paz, de gozo, de sabiduría, y de que ningún bien te falte a tu vida, y viviendo por el evangelio conforme a la voluntad del evangelio, obedeciendo la palabra, llegas aquí en el amor de Cristo, y buscando el amor de Cristo recibes la salvación de Él. Oye, eso es un plan perfecto. Yo no conozco uno más perfecto que ese. No existe, ni existirá jamás, porque nuestro Dios es perfecto. ¿Tú sabes lo que es eso? Usted puede entender la grandeza de la sabiduría de nuestro Creador. ¿Sabe cuál es mi oración? Que el día que yo no le pueda servir, ese día yo no me levante de la cama. Porque yo he creído en Él. Y fuera de Él ni una pizca quiero. Y yo siempre se lo digo a usted, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y están aquí. Pero amo a Dios por encima de todo. ¿Por qué? Porque ese es el mandato. Si yo me descarrilo y ellos se descarrilan siguiéndome a mí, se van a perder. Pero si yo me descarrilara, la cosa que queda cancelada y anulada en el nombre de Jesús, ellos van a seguir a alguien que no falla, que se llama Dios. Porque este no falla. Abigail, este no falla. Este no falla. Jaime, este no falla, ni te fallará. Nosotros tenemos que entender esta verdad y vivir por ella. Cuando entendemos esta verdad, créanme, aquí hay unas emociones que están en el inconsciente y algunas de estas emociones se vuelven conscientes y pasan a ser estilo de vida. Muchas de las depresiones, muchas de las frustraciones, la negativez, la culpa, los miedos, desaparecen. Y todo pecado desaparece. Desaparece. ¿Por qué? Porque nos hemos sometido a la voluntad del Padre a tal magnitud
como yo siempre oro. Pensamos como Él, hablamos como Él, escuchamos como Él y amamos con el corazón que Él nos ama. Este es el corazón de Cristo. Por eso cuando Él te dice, yo te creé a imagen y semejanza mía, esta es la imagen y semejanza de Cristo. Aquí está. En el aquí, en el ahora, en el ser. Porque Él es presente en todo tiempo. Él no tiene pasado. Él es presente. Solamente tú y yo vivimos en el ser tridimensional para poder acumular todo esto. Porque si viviéramos en el presente, no hubiera habido el pecado original, tuviéramos aquí todo. Pero como hubo pecado original, entonces hay pasado y hay un futuro y hay un presente. Pues entonces, si estamos aquí en el presente, en el aquí, en el ahora, aprendamos a vivir al estilo de Dios. Aprendamos a obedecer la palabra de Dios. Aprendamos a amar la palabra de Dios. Aprendamos a gozarnos con la palabra de Dios. Aprendamos a rendir la voluntad a Dios y rendirle cuenta a Él. Porque vivir en Él es ganancia. Y morir en Él, más ganancia todavía. Porque somos seres eternos. Y el día que subamos allá, tendremos el pelo originalmente, si era negrito, rubio, cano, como sea. No tendremos arrugas, no tendremos espejuelos, porque subiremos en cuerpo glorificado. Porque la perfección está en Él, hermano. Y Él te quiere llevar a la perfección. Mas nosotros tenemos que buscarla, porque todavía estamos en estos cuerpos que todavía nos hacen deudores de Él. Esto es fundamento. Esto es fundamento de vida cristiana. Esto es fundamento de salvación. Nunca permitas que la duda te interrumpa la comunión con Él. Nunca permitas que Dios no pueda hacer un milagro a tu favor. Nunca permitas pensar que la ira pueda destruir tu vida, o el coraje, o las depresiones puedan acabar con tu vida. No. Todo esto ocurre para que llegues aquí. Todo esto ocurre y mucho más cosas para que llegues aquí. Al amor de Cristo. El amor de Cristo es el que sana. El amor de Cristo es el que liberta. El amor de Cristo es el que restaura. El amor de Cristo es el que levanta al caído. Y Él es quien perdona todas tus rebeliones. Si hemos entendido este mecanismo, entonces verdaderamente vamos a convertirnos a Cristo verdaderamente. Porque la realización de esta verdad hace que todo este andamiaje de tu pasado sea cortado, eliminado y jamás nunca vuelto a recordarlo. Se elimina. Ya no te vas a acordar más de esto, sino que esto hará que llegues aquí para treparte verdaderamente en la peña sólida de lo alto, donde el águila ancla su nido para vivir. ¿Te acuerdas del águila? Les voy a preparar algo para el próximo domingo si me da tiempo. Vamos a decodificar el águila. Vamos a seguir aprendiendo de él. Cuando usted entiende esto y vive por esto, no hay forma de que ninguna tormenta le dé contra el piso y se quede abajo. Porque usted va a levantarse. Porque sabe que hay alguien en medio de la tormenta que lo que está haciendo en esa tormenta es desarrollándole fe para que pueda cimentarse en el amor de Cristo. Y esa fe, usted se la va a rendir a la voluntad de quien tiene que tener nuestra voluntad, que es Cristo. Y usted va a tomar una conciencia en el aquí y en la ahora de esta verdad, para que su fe sea cimentada en el amor que echa fuera todo temor. Y entonces jamás nunca tendrá miedo, porque el que tiene el control de todo se llama Dios. Y cuando Dios tiene el control de tu vida, hermano, tú no tienes problema de nada. ¿Sabes por qué? Porque el problema lo tiene quien tiene el control, que es Dios. Si tú entiendes esto, ya no llorarás más en medio de la tribulación. Podrás dormir como el maestro dormía en medio de la barca. Y descansar en Él. Y podrás decir, ligera es mi carga y fácil mi yugo. Voy a Él y descanso. Venid los cansados y trabajados a mí, porque yo os haré descansar. Porque he creído en aquel que tiene todo poder, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad me fue dada
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabes qué? Tú tienes autoridad delegada de Cristo, porque Dios se la dio a Jesús. Jesús te la pasó a ti a través del Espíritu Santo, porque esa es la cadena de comando. Y cuando tú postulas en la tierra algo, tú estás ante el tribunal de Cristo, porque eso sube al cielo. Y allá en el tribunal de Cristo, el juez de toda creación decide la causa a tu favor. Porque tú le has creído a Él, porque vives en voluntad rendida a Él, porque has tenido la fe para proclamarlo. Y por cuanto has creído en su amor, te mantienes sólido en la roca que no va a fallar, que es Cristo Jesús. Busquemos Efesios. Vamos a buscar Romanos 8 primero. Romanos 8:12. Romanos 8:12. Déjame yo buscarlo también aquí. Romanos 8:12. Romanos 8:12. Mira lo que dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, no te dejes llevar por lo que la carne te pide. La carne te pide que el hedonismo, el dame gusto, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, el placer. No te sometas a esa voluntad, porque ya tú sabes que ahí lo que hay es la acción pecaminosa. Y dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es todo lo contrario, ¿usted entiende? O sea que si usted mata los deseos de la carne, vive el Espíritu de Dios en usted. Mira lo que dice el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea que cuando tú te guías del Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Cuando te sales de la guianza del Espíritu Santo, ya no eres hijo de Dios. Eso de que todos somos hijos de Dios, yo se lo dije a una persona que me dijo esto, un cura. Y yo, ven acá, explícame esto entonces. Y entonces empezó a dar excusas teológicas y a espiritualizar las cosas. Y yo, no, aquí no hay excusa de espíritu. Esta es la palabra como está escrita. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por eso no se le puede pasar la mano al pecado, ni justificar el pecado. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, lo acabamos de ver ahí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17 te remacha. Si hijos también, herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa esa glorificación? Es que cuando venga el arrebatamiento, lo que va a determinar tu salvación está en el alma. No está en este cuerpo, está en el alma. Un alma limpia, un alma que responde a la voluntad del Padre. Pero esto tiene que estar en el consciente, en el aquí, en el ahora, como un estilo de vida. Para que cuando llegue ese momento, la carne se va a deshacer, pero el cuerpo espiritual va a subir a la presencia. Y alguien me preguntó, ¿y los animalitos tuyos se van contigo? ¿Por qué? Porque están bajo la mayordomía tuya. Alaba al Rey si puede. Sí, porque hay gente que se preocupa por las mascotas, y yo lo entiendo. Porque yo tengo unas también que quiero muchísimo. Y le hice esa pregunta. ¿Y sabes qué? Había un perrito chihuahua que había muerto y el Señor me dijo, mira, lo tengo en mi gloria, me lo puse a caminar ahí frente a la casa. Tal y como era. Y estaba enterrado en mi casa. Para que yo entendiera esta palabra y se la pudiera decir a ustedes así. Alaba al Rey. Dios es perfecto, hermano. En Él es toda perfección. No hay equivocación. Yo voy a dejar ese chat, fotografíenlo y analícenlo, porque yo sé que a usted le va a sacar mucho provecho. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿nuestro espíritu
da testimonio de que somos hijos de Dios. Nuestro comportamiento da testimonio de que somos hijos de Dios. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de manifestarnos, nuestra forma de vivir, de tomar decisiones, de decidir, da testimonio de que somos hijos de Dios. Si no lo da, ahí está la respuesta. Hebreos 4:12 al 13. Ahí está la respuesta de por qué usted no lo ha podido hacer. La idea que Dios nos da esto, y esto no está en ningún libro, esto me lo dio Dios y yo lo hice por la Biblia, es que usted pueda visualizar esa verdad para que camine en el poder de su palabra, en el poder de su presencia, para que usted sea verdaderamente libre. Y cuando llegue ese gran momento que estamos próximos a recibirlo, nadie sabe el día ni la hora, pero las señales están claras de que ha de venir en cualquier momento, usted esté ready para irse. No se quede nadie. Mi oración es que todos los que estamos aquí, todos los que pertenecen a la iglesia, nos vayamos. Que no quede nadie aquí. Y para eso nos estamos preparando. Pero mientras el hacha viene, el palo descansa, nosotros gozamos en el poder de Dios, viviendo la vida abundante de Él. Porque no es que estamos así, no. Disfrute la vida. Gócese con el Señor, pero en el orden que Él dice en su palabra, no en el desorden. Así que tenemos que rendirle cuentas a Dios, caminar por su palabra, amar a Dios, porque buscándolo a Él, en el verdadero amor que echa fuera todo temor, conseguimos la salvación. ¿Sabe que por causa de muchos de nosotros, el que tenga nietos serán salvos esos nietos? ¿Sabe usted eso? Y hay muchos padres que sus hijos serán salvos y se quedarán sin hijos, y eso no tiene nombre para yo describirlo, porque sus hijos son salvos y ellos no, y se quedarán sin hijos. ¿Sabe lo que es eso? Y eso va a pasar, porque esos angelitos que nacen son sanos y son limpios. No hay pecado en ellos. Dios se lo va a llevar. Por eso nosotros tenemos que mantener la pureza y la integridad, y todo este conocimiento vertirlo sobre nuestra familia, sobre nuestras amistades y donde quiera que nos paremos. Y aprovechar este conocimiento y decirle, mira, esto es lo que viene, esto es así. No es cuestión de miedo, porque yo no creo en el evangelio de miedo, hermano. Yo creo en el evangelio de amor. Y prosperidad en amor. No poner prosperidad primero y amor después. No confunda. Escucha bien. Desnudo viniste a este mundo, Eclesiastés lo dice, y desnudo te vas. Lo único que nos llevamos es el amor de Cristo. Y si eso está cimentado en nuestra alma y caminamos en esa verdad, entonces sí estamos preparados para ser hijos del Señor. Y es importante que usted entienda este mecanismo. La pregunta, volviendo otra vez, ¿qué yo tengo que hacer para enderezar mi vida? ¿Qué yo tengo que hacer para caminar conforme a la voluntad del Padre? ¿Qué no estoy haciendo y qué me falta por completar caminar en la voluntad del Padre? Porque Dios sabe que somos imperfectos, pero Dios quiere que tú te perfecciones a través de ese amor puro que pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hoy es un buen momento para reflexionar sobre eso y corregir nuestra vida. Hoy es un buen momento para sacar el buche amargo de lo que hemos guardado del pasado. Hoy es un buen momento para declarar las experiencias dolorosas de nuestra vida para que sean limpiadas. Hoy es un buen momento para reconocer que mi pecado lo presento delante de ti para ser libre. Pero es una acción voluntaria que tiene que nacer de un corazón arrepentido y humillado, el cual Dios jamás nunca despreciará. Si no lo hacemos de esa manera, no estamos preparados para lo que tenemos que estar preparados. Y no solamente eso, vamos a vivir una vida de infelicidad sobre la faz de la tierra, cuando Dios te llama a vivir la vida abundante de paz, de gozo, de sabiduría y de que ningún bien carezcas. O sea, de que todo lo que hay en la tierra tú lo puedas disfrutar. Eso es lo que Él quiere. Pero a veces, por causa de no hacer bien las cosas, no tenemos lo que deberíamos de tener.
Entonces nuestro entendimiento se entenebrece, se ciega cada vez más por cuanto más callamos el pecado y lo ocultamos. Y nos hundimos como los discípulos en la barca, se anegaba la barca. Anegación quiere decir que se negaba a flotar. Usted no puede negarse a flotar en lo que Dios le da. Usted tiene que decirle a estas aguas fuera, que significa el pecado, fuera las transgresiones, fuera la obra de maldad, fuera los designios de la carne, fuera las emociones negativas, fuera la culpa, fuera la frustración, fuera la depresión, fuera lo que tenga que ser que no sea de Dios. Y eso tiene que ser cortado. Porque usted no puede, como le dije ahorita, correr la carrera con una mochila de piedras en la espalda. No puede. Y si mira para atrás, se va a caer. Entonces miremos el futuro, vamos a limpiar nuestra alma y estar preparados para mirar livianitos, irnos para allá arriba. Dale un aplauso, Señor. Yo quiero que usted cierre, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y adoración, por favor, pase acá al frente, si es tan amable. Y vamos a hacer esta oración de fe. Empieza a instrumental, por favor, para hacer esta oración. Gracias, Señor. He dado tu palabra tal y como me la diste, Señor. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que la prospere para lo cual la has enviado. Tú eres el que lo hace. Yo lo dije. Toda la gloria y la honra es y será siempre para ti. Cierren los ojos ahí y vamos a hacer esta oración. Los instrumentos vayan sonando suavemente. Señor, reconozco que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que elijo andar por fe, cimentado en el amor que mostraste en la cruz del Calvario para mí. La fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Así que meditaré todos los días en tu palabra. La grabaré en mi mente y mi espíritu durante el día la repetirá. Esta palabra tuya no volverá vacía a mí, sino que será prosperada en aquello para lo cual tú lo enviaste. Sé que sí puedo creer y todo es posible en ti. Tú eres capaz de hacer mucho más abundante por encima de todo lo que puedo pedir, pensar, actuar de acuerdo con el poder que actúa en mí. Conforme a tu palabra, lo declaro. Así que me comprometo en confiar en ti y en tu palabra. Y sé que tu palabra se cumplirá sobre mi vida. Y seré verdaderamente libre. Y me convertiré en un adorador tuyo para gloria de tu nombre. De aquí en adelante, todos mis días serán prósperos, porque tú me guiarás a toda verdad, y el Hijo verdaderamente vivirá en mí y me hará libre. Lo declaro, lo desato sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.